Esta mañana continuamos con la predicación expositiva de Primera de Juan, una carta que nos enseña que conocer a Dios es amar a Dios. Y ya hemos visto la primera parte, que es Dios es luz, que cubre el capítulo 1 y 2. Y estamos finalizando la segunda parte, o sea, estamos finalizando la carta en su segunda porción, que es Dios es amor, los capítulos 3 al 5. Y precisamente estamos en el último capítulo en el cual Cristo nos relaciona con Dios. Estamos relacionados con Dios por Él, por el Señor Jesucristo. Y de este capítulo tenemos como 4 aspectos cubren este capítulo 5. Ya hemos visto Cristo, el amor de Dios. Estamos transitando el segundo aspecto, Cristo, el testimonio de Dios. Y de este capítulo tenemos 6 puntos. Primero, ese testimonio de Dios en Cristo es espiritual, que ya lo vimos, es congruente, es superior, que vimos la semana pasada. Y hoy vamos a ver cómo este testimonio de Dios en Cristo es divino. Así que les ruego el favor, los que quieran colocarse de pie para la lectura antifonal. La idea es que tengamos nuestra Biblia y podamos seguir la escritura en vivo, pero por ahora lo hacemos a través de la pantalla. Los que quieran de pie, los que quieran sentados, perfecto. Dice Primera de Juan 5, 6 al 12. Este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y por tu testimonio. Está por todas partes. Tú te revelas de una forma clara, fiel, veraz. Por eso te damos gracias, por darnos un testimonio perfecto a través de tu Espíritu Santo y tu palabra, para poder entender lo maravilloso, lo grandioso que eres. Hoy te pido de todo corazón que bendigas este mensaje, para que cada una de las personas que lo podamos escuchar lleguemos al conocimiento de la verdad, a ser desafiados, edificados, exhortados, animados, y que también tengas la bondad de convencer a aquellas personas que todavía no te conocen como Dios y Salvador de sus almas, que hoy haya salvación en sus vidas. Rogamos estas peticiones en los méritos de Cristo, dándote gracias. Amén. Tomamos asiento. Un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo para las personas que no han estado con nosotros antes. Y hemos visto cómo testimonio, que es el tema central de esta porción, es en griego martúreo, ahí lo tienen claro, que de donde sale la palabra martirio, o sea que el testimonio es algo que es sufrir a causa de o pagar un precio. Eso es lo que significa testificar, testimonio. Y por eso, Primera de Juan 5, 6 nos dice que ese testimonio es espiritual,
Primera de Juan 5, 6 dice la primera parte, y este es el que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y ya habíamos visto cómo esa agua es judatos y esa sangre es aimatos. Entonces son evidencias claras de Dios para que podamos ver cómo la sangre, el agua y la sangre fluyeron del cuerpo de Jesús, que atestiguaban la contundente y veraz realidad, no solo de su muerte física material, sino también de su encarnación, porque Él tuvo que encarnarse para poder tener vida tal cual ustedes y yo lo tenemos. Y así que sus heridas y manos, heridas en el costado y en sus manos, confirmó tanto a los discípulos como al apóstol Tomás, si ustedes recuerdan, 8 días después, la contundente y veraz realidad de su majestuosa resurrección corporal. Así que Él tiene un testimonio que el Espíritu Santo da, y por eso el Señor exhortó a Tomás diciéndole que extendiera su mano, que metiera su dedo en el costado y que fuera creyente y no incrédulo. Además, ese testimonio, ahí en Juan 19:34 dice que uno de los soldados traspasó el costado de Jesús y salió sangre y agua, confirmando esa humanidad del Señor, confirmando que era un Dios hecho hombre. También ese testimonio es congruente, porque dice 1 Juan 5, 7 y 8, porque 3 son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan, hablando de esa gracia y esa misericordia de Juan, de su testimonio. Y vimos también la semana pasada cómo ese testimonio también es superior, es mayor. Dice 1 Juan 5:9, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. Así que hemos visto cómo ese testimonio de Dios es algo espectacular en el sentido de que nos llena completamente. La palabra de Dios dice que si podemos creer el testimonio de hombres confiables, ¿cuánto más debemos confiar o debemos creer en el testimonio de su Espíritu Santo, como Él lo relata en su palabra? Y por eso Juan 5:36 dice que ese testimonio es mayor. Dice Juan 5:36, pero el testimonio que yo tengo es mayor que el de Juan. Los hombres testificamos, pero mayor testimonio es el de Cristo mismo, el de Dios, el del Espíritu Santo, el de su palabra. Porque las obras que el Padre me ha dado para llevar a cabo, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Esto porque en esa época se negaba la encarnación de Dios en Cristo, se negaba su deidad, se negaba que Dios pudiera ser hombre. Y eso lo ha seguido el mundo incrédulo o muchas falsas religiones que niegan que Jesucristo es Dios. Por eso 1 Juan tiene esta intención. No hay un testimonio más grande, mejor, especial, destacado, sobresaliente, sumo, superior que el de Dios mismo, y ese testimonio a los creyentes nos es dado por su Espíritu Santo. Por eso, además de todo esto que hemos visto en resumen, el testimonio de Dios también es divino. Es divino. Primera de Juan 5:10 dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Todo lo que hace Dios es divino, y en este caso su testimonio también. En otras palabras, la Biblia en forma transliterada diría lo siguiente, este pasaje, este versículo: todo el que cree en el Hijo de Dios
sabe en su corazón que este testimonio es verdadero, los que no lo creen en realidad llaman a Dios mentiroso porque no creen el testimonio que Él ha dado acerca de su Hijo. Esa es en forma transliterada lo que dice este versículo. Y si hay algo ofensivo, hermanos, para nosotros es que no nos crean, que nos tilden de mentirosos cuando afirmamos algo de lo cual fuimos testigos directos y estamos completamente seguros de un asunto, y entonces nos ofendemos porque no nos creen, y eso nos ofendemos es por causa de nuestro orgullo, ¿cierto? Y eso que muchas veces es entendible que no nos crean por la gran facilidad con que la gente miente hoy. Hoy hay mentiras por todas partes, todos mentimos con una ligereza aterradora. Pero lamentable y tristemente también vemos esa liviandad con la que mentimos en el mundo llamado cristiano. Tristemente hay demasiadas mentiras y eso no refleja la verdad de Dios. Sin embargo, el texto de esta mañana no está hablando de ningún testimonio de un incrédulo, ni de ningún creyente inmaduro, que por inmadurez es irreverente, sin temor a Dios, y entonces miente como si nada, todavía no ha madurado y no respeta esa salvación que ya tiene. No, aquí lo que está hablando las Escrituras es del testimonio directo de Dios, es decir, del testimonio divino dado por su Espíritu Santo en las Escrituras, en las que el Espíritu Santo declara por todas partes que Jesús es el Hijo de Dios, como aquel a quien conducen las Escrituras, el único 100% Dios y el único 100% hombre a la vez. Habla esta porción de la deidad de Jesús, ese es el testimonio de Dios, la deidad del Señor Jesucristo. Él es Dios hecho hombre. Por eso primera de Juan 5, versículo 10, en la primera parte, que es el texto para esta mañana, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Tiene el testimonio en sí mismo. Es decir, quien ha recibido esa fe salvífica, la fe que Dios nos regala para creer en Cristo, entonces tiene la seguridad y la confianza interna de saber que el Señor Jesucristo es el Mesías y Salvador hecho hombre. En otras palabras, el que cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, sabe que esto es completamente cierto por la milagrosa convicción que recibimos de Dios mismo por medio de su Espíritu Santo. Jesús es el Hijo de Dios, y esta es la declaración más importante de la historia del universo. Es el testimonio divino dado a sus escogidos soberanamente. Por eso en la historia de la iglesia, esta declaración de que Jesucristo es el Hijo de Dios ha sido considerada muy de tropiezo para mucha gente. ¿Por qué? Porque requiere una consideración cuidadosa, saber qué significa este título que recibe el Señor. Por eso es un enunciado teológico de mucho cuidado, porque las Escrituras hablan de Jesucristo como el Hijo de Dios de múltiples maneras, pero muchas veces no lo entendemos, no lo sabemos, porque no lo estudiamos, no lo creemos, no lo vemos, no lo escudriñamos en las Escrituras. Sin embargo, la filiación eterna de Cristo se mantiene y se revela por medio de su filiación humana, algo que no entendieron los incrédulos y soberbios anticristos hace 2000 años, y que tampoco cree hoy el mundo incrédulo y aún religioso. Testigos de Jehová y mormones no creen que Jesucristo sea Dios, creen que es un buen profeta, y otros dicen que es que Cristo vino sobre Jesús en el momento de la crucifixión, pero que se separó de él antes de la resurrección, etc. Bueno, un poco de teorías absolutamente ilógicas, absolutamente locas y herejes, sobre todo herejes, porque no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, la filiación de Cristo se mantiene porque es el testimonio de Dios, que Él es en forma humana, Dios hecho hombre, y Él es Dios en la carne. Así que el testimonio de Dios debe ser
divino, es divino porque es de Él. Esta afirmación es notablemente bíblica y absolutamente necesaria para la salvación genuina. Es tan importante esta declaración que sin ella es imposible llegar a la salvación. ¿Por qué? Bueno, por lo que vamos a ver esta mañana, es indispensable para los principios doctrinales cristianos. Si Cristo no es Dios, somos dignos de conmiseración, somos miserables todavía en nuestro estado perdido. Si Cristo no es Dios, estamos perdidos, no hay esperanza, no hay salvación. Por eso, esta es una de las posiciones más grandes que podemos nosotros conocer, pero al mismo tiempo ha sido una de las proposiciones más malentendidas, debatidas y atacadas en la historia de la iglesia. Por eso debemos saber que Dios es el Hijo, Jesucristo es Dios, el Hijo de Dios hecho hombre. Y esto no es un conocimiento intelectual, porque dice Marcos 3, fíjense bien, y siempre que los espíritus inmundos, los espíritus demoníacos, le veían, caían, se postraban ante Jesús, delante de él, y gritaban, confesaban, diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Esos demonios no van a ir al cielo, y lo saben. Mucho menos los seres humanos que no confiesan a Jesucristo como Dios. Si los demonios lo confiesan y van para el infierno, ¿cuánto más gente que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero no como debe ser, no como las Escrituras lo dicen? El mismo diablo y sus demonios lo saben, igual que miles de millones de personas o supuestos creyentes que, aunque son muy religiosos, sin evidencias de testimonio de Dios en ellos, no tienen frutos bíblicos en su vida. Por eso desde el comienzo se convocaron concilios en la historia, como el de Nicea en 325 después de Cristo, o el de Calcedonia en 451 después de Cristo, porque se necesitaba poner en claro en el papel las creencias, esos credos que llevaron a los concilios a tener una segura declaración de lo que es, lo que creemos y en lo que basamos nuestra fe, que es absolutamente escritural. Por eso mismo es que esas herejías que se relacionan con el falso significado de Jesús como Hijo de Dios, entonces unos dicen que eso significa es que Él fue engendrado, o sea que es un Dios creado. No puede ser, un Dios creado no es Dios, sería una criatura. Por eso ni siquiera Dios con todo su poder puede crear otro Dios, ni siquiera Él. Él lo pone en sus palabras, es limitado en ese sentido. Ay, pastor, yo creo que Dios todo lo puede. No, eso es una falacia, porque Dios no puede pecar. ¿Se dan cuenta? Ay, sí, Dios todo lo puede. Bueno, contexto, ¿en qué sentido? Por eso, hermanos, hay que tener en cuenta que si Dios revela que Jesús es el Hijo de Dios, debemos mirar las Escrituras en cuanto a qué significa realmente este título y creerlo, entenderlo y creerlo. Por eso esta porción de Primera de Juan nos enseña esto. ¿Ustedes sabían que en la Biblia ese título de Hijo de Dios se usa de diferentes formas, de diferentes maneras? ¿Cómo entonces vamos a entender y a creer ese título tan inmensurable para recibir una salvación genuina si ni siquiera los demonios y religiosos que lo saben pueden recibir esa salvación? ¿Entendemos realmente lo que implica creer bíblicamente que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? Lo más importante y básico en cuanto a la filiación de Jesús está relacionado en su humanidad prominente, que es 100% hombre, como su filiación eterna, que es 100% Dios. Si no se conjugan esas dos filiaciones, no es Dios. No, Cristo no sería Dios. Esto hay que entenderlo. Es decir, que al examinar los datos bíblicos sobre el término Hijo de Dios, se puede ver una referencia tanto biológica como alguien que ha nacido como ser humano,
que lo tenemos en las Escrituras. Por eso a algunos hombres naturales también se les aplica este título, y aún hasta a los ángeles se les ha llamado hijos de Dios. Pero otras veces esta es una referencia vocacional, o sea que se refiere a lo que hace, a la tarea que cumple, como por ejemplo seres humanos salvos por el Señor para cumplir ciertos roles dados por Dios mismo para el cumplimiento de su soberana voluntad. Pero esa asignación y ese testimonio de Dios, que es mayor porque es divino, es del propio Señor Jesucristo. Es el mejor testimonio de que Él es el Hijo de Dios, porque Él recibió ese título no en forma gratis. Por eso dice la segunda parte del versículo 10 de esta mañana, dice 1 Juan 10, la segunda parte: el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Entonces nos toca saber de qué ha hablado Dios mismo en su palabra acerca del Señor Jesucristo, para que todo verdadero creyente crea que Jesús es al menos en 4 formas, al menos. Hay más, pero yo hice un resumen exhaustivo para mostrar lo básico. Una persona que dice ser hija de Dios, creyente, nacida de nuevo, debe someterse, debe coincidir con esta afirmación de Dios, cómo Dios se hizo hombre en la persona de Cristo, y tiene 4 formas de comprobarlo. Él es el Hijo de Dios en el sentido que cumple 4 papeles básicos, 4 formas de verlo. Él es el Adán, el Israel, el David y el Hijo divino. Y ya les explico de qué se trata estos testimonios que están en la palabra: el Adán, el Israel, el David y el Hijo divino. Y estos títulos que Dios recibe a través de las Escrituras es a veces malentendido. Este título de Hijo de Dios es malentendido, por eso necesitamos ver escrituralmente cómo esa manifestación de Dios en su Hijo Jesucristo es, en primer lugar, el Adán de Dios. El Adán de Dios. Dice la palabra de Dios en Lucas 3:38, en la Reina Valera del 60, dice: hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. Ahí está hablando de la genealogía del Señor, y Adán es llamado hijo de Dios. Si ustedes se dan cuenta, ahí está llamando a Adán hijo de Dios. Lucas está identificando a Jesús en el comienzo de su ministerio público como descendiente de Adán por medio de la línea familiar de Abraham, una genealogía que lo identifica. Entonces Jesús es hijo de Adán, y como hijo de Adán también es hijo de Dios, porque a Adán se le dio el título de hijo de Dios. ¿Me entienden? Así que el significado teológico de esa conexión que hay entre Jesús y Adán se desarrolla a través de todo el Nuevo Testamento, tanto en los evangelios como en las epístolas paulinas, como en Hebreos, etc. Por ejemplo, Pablo presenta a Adán como un tipo o un cuadro futuro de Cristo, y eso lo podemos ver en varios pasajes. Miremos lo que dice Romanos 5:14, dice: sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual, fíjense bien, el cual es figura, cuadro, tipo del que había de venir. O sea que Adán era prototipo de Cristo. Por eso hay que entender a Cristo como el postrer Adán, y eso lo dicen las Escrituras. Dice 1 Corintios 15:45, así también está escrito: el primer hombre, Adán, fue hecho alma viviente, el último o postrer Adán, espíritu que da vida o espíritu vivificante. Colosenses 1:15 dice lo siguiente: la imagen, Él es
Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es el que está por encima. Primogénito es que gobierna, que creó todo lo que existe. Y Hebreos 1:3 dice: Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. En estos versículos encontramos una fuerte conexión entre esa filiación, la imagen de Dios y su gloria. Solo que mientras que Adán, que estamos viendo ahorita, Adán no alcanzó su gloria, aunque retuvo la imagen distorsionada de Dios por su caída, pero no alcanzó a demostrar que él era el Hijo de Dios, sino simplemente un tipo que apuntaba al verdadero Hijo de Dios. El postrer Adán es el verdadero Hijo, la verdadera imagen, la verdadera gloria de Dios en la tierra. Así que en este papel, el mismo Señor Jesucristo, como el postrer Adán, guía a los genuinos hijos de Dios a la gloria suya, a la gloria de Dios, lo que jamás pudo hacer el primer Adán. ¿Por qué? Porque cayó. Dice Hebreos 2:10: porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, llevando muchos hijos al conocimiento de la gloria de Dios, que hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Por eso el Señor Jesucristo se hizo hombre, para llevar a todos los creyentes a la gloria de Dios, a su propia gloria. Y estos versículos nos dan toda esta realidad. Ahora, para decirlo de otra manera, como verdadero hombre, Jesús es el verdadero Hijo de Dios, no Adán, porque él falló. Y lo que es más importante, como Hijo de Dios, todo lo que era cierto en el primer hombre, en Adán, es cierto en Jesús, pero en forma muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque él sí cumplió el papel que Adán tenía al principio y el cual falló. Entendemos realmente lo que significa creer en Jesús como el Cristo, como el verdadero Hijo de Dios, y lo que esto implica, hermanos. Creemos el testimonio de Dios divino, que ahora tenemos la esperanza en el verdadero Adán de Dios, no en el primer hombre que nos representó y lo hizo. Era el mejor representante humano y falló, pero ahora tenemos uno superior, que es el postrer Adán. Así que debemos entender que únicamente en Cristo tenemos salvación, porque el primero fue transgresor y tenemos una responsabilidad en él. Somos cada uno responsables de nuestro pecado. Por eso, gracias a Dios, fuimos justificados y hechos hijos de Dios por la fe en Cristo, como nuestro postrer Adán. Así que debemos ver a Cristo como el verdadero Adán. También el testimonio de Dios es divino, manifestando a ese verdadero Adán como Cristo, pero además Dios lo muestra como el verdadero Israel. Éxodo 4, 22 y 23 dice: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo. Fíjense bien, mi primogénito. Lo mismo que dijo de Adán, ahora lo dice de Israel. Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho, deja ir a mi hijo, está hablando al Faraón, para que me sirva, pero te has negado a dejarlo ir. He aquí mataré a tu hijo, a tu primogénito, etcétera, etcétera. Aquí vemos cómo Dios da testimonio fiel. En contexto, el Señor está llamando a Israel como su hijo primogénito y amenaza al primogénito del Faraón por no dejarlos salir. Lo que sigue en Éxodo es una competencia entre Dios y el Faraón y su pueblo, de quién es el verdadero Hijo de Dios. Y entonces los faraones y toda esa cultura egipcia decían que esos faraones eran los hijos de Dios. Y era una competencia directa con el verdadero Hijo de Dios. Y en este caso, Dios pone al pueblo étnico de Israel
como el hijo suyo. Sin embargo, como en esas creencias, el primogénito del faraón se convertiría en el siguiente hijo de Dios, sucesor del trono. Sin embargo, al liberar los hijos de Abraham del cautiverio egipcio, Dios les demostró que el verdadero hijo de Dios era su pueblo, no era Egipto. Por eso Jeremías 31:9 dice: con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré, los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Esta identificación ya es corporativa, ya no es individual como el primer Adán, es corporativa como hijo de Dios, y explica de qué manera Israel es como ese primer Adán. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Israel es un Adán, pero ahora en forma corporal, en forma familiar, en forma de pueblo, en forma de congregación. Por lo tanto, lo que comenzó con Adán, después se llevó a cabo con el Israel étnico, hasta la llegada del Señor Jesucristo. Ellos eran los representantes de Dios en la tierra como pueblo, como nación, cosa que sabemos también fallaron. El verdadero Israel de Dios iba a llegar con el Señor Jesucristo, y Mateo lo identifica a Jesús como el verdadero Israel. Cuando, citando Oseas 11, dice lo siguiente, Mateo 2:13-15, dice: después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y él, levantándose, José, haciendo caso a Dios, tomó de noche al niño y a su madre, a María, y se trasladó a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliera lo que Oseas había profetizado, para que se cumpliera lo que el Señor habló por medio del profeta, diciendo: de Egipto llamé a mi hijo. Ya lo había profetizado el Señor. Al tomar el título de Israel y aplicarlo a Jesús, el verdadero Israel de Dios, el Espíritu Santo a través de Mateo explica cómo Jesús es el Hijo de Dios. De manera similar, Jesús fue conducido, como Egipto, fue conducido al desierto. Ustedes saben que él fue tentado 40 días en el desierto, ahí en Mateo 4, ustedes pueden leer la historia. Así que fue conducido al desierto, en Mateo 4, del 1 al 11 pueden ver esto. Y Mateo repite todos los eventos que Israel como nación vivió, dando a entender la clase de hijo que es Jesús, como el Hijo de Dios, como el Israel de Dios, con la inmensa diferencia que Jesús nunca desobedeció a su Padre, como sí lo hizo el Israel étnico. Él se mostró obediente hasta la muerte y muerte de cruz, convirtiéndose así en el primogénito entre los muertos. Colosenses 1:18 dice: Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en todo la primacía. Y aquí tenemos la palabra primogénito, que es del griego prótokos. Prótokos significa el primero que resucitó de entre los muertos. Él es el primero que resucitó. Y entonces muchos me dicen: ay, pastor, pero hubo otros que resucitaron antes, ahí en el Antiguo Testamento, con Eliseo y otros casos, y volvieron, ellos resucitaron. En el mismo ministerio de Jesús, Él resucitó a Lázaro y hubo varias resurrecciones. Entonces, ¿qué pasó con eso? Bueno, es que todos ellos que resucitaron milagrosamente volvieron a morir, mientras Él, el Señor Jesucristo, resucitó para nunca más probar la muerte, porque la venció con su resurrección, porque el Señor comprobó ser el verdadero Israel de Dios, el fiel, el eterno, el perfecto y sumiso pueblo de Dios.
Somos, hermanos, de los que cuando leemos el Antiguo Testamento y cuando notamos esa necedad, esa desobediencia de ese Israel étnico, los juzgamos y los condenamos. Y a mí a veces me daba rabia de leer esa dureza de corazón, sin entender, hermanos, que somos igualitos, exactamente igual. Lo que hace ese Israel étnico, ustedes y yo lo hacemos igualito. Y a veces nos sentimos más espirituales que, es que este Israel, qué dureza de corazón, qué necedad, y otra vez vuelve, y se quejan, y Dios les da milagrosamente y pacientemente, y les da, y volvemos a desconfiar, y volvemos a caer igualitos a ellos. Somos todos nosotros. Mejor dicho, Israel étnico nos representa. Eso es lo que somos, un pueblo desagradecido e incrédulo. Miramos y sacamos primero de nuestro ojo la viga de desobediencia que tenemos antes de querer sacar la paja de desobediencia del ojo del Israel. Somos así. Comprendemos que el pueblo de Dios no es por una genealogía humana, sino por pertenecer a la genealogía espiritual de Cristo por la fe en el Evangelio. Somos o entendemos que todo lo que está en Cristo es del verdadero Israel de Dios, del verdadero pueblo escogido de Dios. Valoramos el milagro de pertenecer al pueblo escogido de Dios sin ningún mérito nuestro, sino únicamente por los méritos de Cristo, porque fue quien pagó completamente nuestra adopción a su familia. Somos los fieles representantes de Dios como testimonio divino del pueblo escogido de Dios sobre esta tierra. ¿O estamos acaso en la misma condición de incredulidad que ese pueblo étnico de Israel en el Antiguo Testamento? Además que el testimonio de Dios es divino en Cristo Jesús, como el postrer Adán y como el verdadero Israel, también es en cuanto a David, el verdadero rey de Israel, el verdadero rey de Israel. El título más importante de Hijo de Dios que recibe Jesús está relacionado directamente con el rey David. Salmo 2:7 dice: ciertamente anunciaré, esto es palabras para el rey David, pero que vamos a ver en las Escrituras cómo son proféticas para el Señor Jesucristo, porque Él es el Hijo de David, el verdadero Hijo de David. Ciertamente anunciaré el decreto del Señor que me dijo: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Está hablando del día de la salvación eterna de David. Él lo engendró físicamente, lógicamente lo creó, pero lo engendró espiritualmente el día de su salvación. Ese es el contexto del Salmo 2:7. En su contexto original, esta declaración es una ampliación poética del pacto de Dios con el rey David, que ya había hecho en 2 de Samuel 7. En 2 de Samuel vemos esa historia. Ojo, esta no es una declaración directa sobre la divinidad de Jesús. Anteriormente, el mismo pasaje, 2 de Samuel 7, que ahorita vamos a ver, Dios prometió construirle a David una casa, es decir, una dinastía, algo que se mantuviera en el trono, una dinastía para el rey David. Y es en ese pacto Dios prometió a David un hijo suyo, de su descendencia, de su línea genealógica, que se sentaría en un trono eterno y que sería el Hijo de Dios. Y eso lo vemos en 2 de Samuel 7, 12 y 13, dice: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, cuando mueras, levantaré a tu descendiente después de ti. Y eso se cumplió con Salomón, ¿cierto? El cual saldrá de tus entrañas y estableceré su reino. Pero fíjense bien lo que dice el 13: él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Pero Salomón murió. Bueno, es que estaba estableciendo el trono para su descendencia. Por eso hay que identificarlo como el verdadero David de Dios. Y en este caso Dios dice, y ahí mismo en 2 Samuel 7, 14 dice: yo seré padre para él y él será hijo para mí, hablando de ese descendiente. En la historia posterior
inmediata de Israel. Salomón cumplió la promesa de gobernar con sabiduría, justicia y trajo paz y bendición al pueblo de Israel. Pero esto duró poco, porque Salomón se desvió, Salomón pecó. Lamentablemente la obediencia de los hijos de David duró poco, tal cual ustedes y yo. Somos obedientes por 5 minutos. Somos más desobedientes. Salomón apartó su corazón de Dios para servir a los ídolos. Y más tarde los demás reyes herederos de David, que se sentaron en ese trono de Israel, con algunas excepciones, rompieron completamente su pacto con Dios y perdieron el derecho a sentarse en ese trono. Aún así, Dios en su fidelidad estableció el criterio para un rey davídico que fuera hijo de Dios. Mientras que los profetas lamentaron la caída de esa casa de David, Dios prometió un hijo a David cuya justicia restauraría el reino de Israel en el futuro. Muchas profecías fueron sobre un rey que sufriría tanto como siervo, eso lo podemos leer en Isaías 53, también como un sacerdote que cumpliría el papel de rey y sacerdote, según Zacarías 6. Entonces surgió a través de estas promesas de Dios a su pueblo, surgió la esperanza de una nueva alianza para Israel. Y en todos los casos esta esperanza se planteó en términos de la descendencia de David. Por eso era tan importante para Israel, y hace 2000 años cuando Jesucristo dijo que él era el descendiente de David, era muy importante para ellos en su contexto cultural e histórico. Pero nosotros debemos entender que en Cristo se cumple el verdadero papel de rey. En el Nuevo Testamento, el Hijo de David, cuya justicia es perfecta bajo las promesas de la ley, en cumplimiento real de la ley, comprueba que Él es el verdadero Hijo de Dios, el único cumplidor fielmente 100% de la ley, lo cual lleva a la realización de todas esas promesas que vemos en el nuevo pacto. De hecho, el mensaje del Evangelio se basa en las promesas hechas a David. Es en esas promesas que se basa el Evangelio. Miremos cómo en Romanos 1, del 1 al 4 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio, las buenas noticias de Dios, que Él ya había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras, como acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne, que tenía que ser rey humano, según la descendencia de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, nuestro Señor Jesucristo. Queda bien claro que Jesús, como el Hijo de David, es el Hijo de Dios y la esperanza única nuestra de salvación. Ya no es un rey, como dijo Israel: ay, queremos un rey para que nos salve. No, ahora ustedes y yo tenemos un verdadero rey, que el rey David no pudo cumplir tampoco. ¿Por qué? Porque cayó. Por eso este pasaje se entiende mejor en la exaltación de Cristo hasta su resurrección. Porque hasta la muerte Él era un humano más. Pero hasta que Él resucitó y venció la muerte, el pecado, la muerte y a Satanás, Él comprobó que Él sí era el verdadero descendiente de David a lo largo de una vida perfecta humana que vivió, y su resurrección le asignó el título de Hijo de Dios, el verdadero Hijo de Dios. Y ese testimonio también lo vemos ahí en Hechos 13, 32 al 33. Dice: nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, ahí está la relación con David: Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y de aquí se pegan los testigos de Jehová y los mormones y las falsas religiones para decir que Cristo es creado.
No entienden que esto es en la parte humana. El Señor Jesucristo es eterno, Él ha existido siempre. Pero hace 2000 años adquirió la naturaleza humana y fue engendrado a través del Espíritu Santo en el vientre de María. Por eso hay que entender todos estos aspectos de Cristo para saber en quién depositamos nuestra confianza. Jesús, Dios hecho hombre, el título exaltado de Él se remonta a esa 2 de Samuel 7 que ya leímos, y ahora se aplica a Jesús demostrando ser el verdadero Hijo de Dios, digno del trono eterno, el único y verdadero digno de reinar y gobernar tanto el universo como esta tierra y como nuestras vidas. Principalmente eso lo confirma Dios, y en Hebreos dice que esa humanidad fue perfeccionada para tener un título verdadero como hijo de Dios. Por eso Hebreos argumenta que era necesario que aprendiera la obediencia, porque Él se hizo hombre como ustedes y yo, tuvo que aprender siendo Dios omnisciente y aprendió. En otras palabras, cuando Cristo resucitó de entre los muertos y ascendió a la diestra del Padre, Él estaba cumpliendo todas las profecías de Él, como el Salmo 110:1, etc. Toda la creación fue puesta bajo sus pies, bajo su reinado, bajo su exaltación. Jesús recibió el derecho de gobernar tanto en el cielo como en la tierra. Y por eso dice Mateo 28 que toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra, porque Él la adquirió, la ganó con su propia sangre, con su propio sacrificio y su vida perfecta, tanto como hombre como Dios, por supuesto. Como hijo de David, Él es el Hijo de Dios. Entendemos, hermanos, que el testimonio de Dios es divino, porque mientras Adán, Israel y David no lograron probar esa filiación como los hijos de Dios, cuando recibieron ese título fue transitorio, porque el verdadero Hijo de Dios que lo iba a cumplir era Jesucristo. Él sí lo hizo tanto en la forma humana como en la forma divina. Él lo probó fielmente. Valoramos, hermanos, el modo maravilloso como este testimonio divino de Cristo se manifestó en su vida absolutamente perfecta, 33 años sin un solo pecado. Piensen ustedes cuánto dura su santidad y hagan la cuenta y lleven el cronómetro a ver hasta el momento que tengan un mal pensamiento. Yo he hecho esa prueba de qué cosa tan terrible, y más cuando uno está pensando en eso, no, eso se le viene a uno de todo. ¿Saben qué? Jesús jamás pecó. 33 años de absolutamente ni un sola mancha. La ley no lo pudo condenar, no le encontró nada, ningún defecto, ninguna mancha. Entendemos que el testimonio de Dios en Cristo, con su muerte, sepultura y resurrección, nos convierte ahora a nosotros por la fe en reyes y sacerdotes. Ahora ustedes y yo estamos reinando con el verdadero rey de Israel. El verdadero rey, ¿recuerdan el videíto? Él es el rey. ¿Lo conoces? Es tremendo. Captamos que la resurrección de Cristo es su coronación y el núcleo del mensaje del Evangelio. Creemos en este testimonio de Dios que afirma que en Jesucristo están unidas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, como el poder máximo sobre ese testimonio divino perfecto que Dios da. Fuera de todo esto que hemos visto, también Él cumple el papel del Hijo Divino. El Hijo Divino, dice Gálatas 4 y 5. Dice la palabra de Dios: pero cuando vino la plenitud del tiempo, se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, hace 2000 años, nacido de mujer, ahí está engendrado hoy, nacido bajo la ley, sometido a toda la ley, a fin de que redimiera, salvara a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Si Jesucristo no es Dios, si Jesucristo no es divino, no tenemos esperanza, hermanos. Habrá muerto un hombre por nosotros y cualquiera puede morir por otro. Y eso no nos da salvación. Cristo es Dios. Dicho de otro modo, cuando el Hijo Divino
asumió la humanidad, vino a cumplir el papel de ese Adán, de ese Israel y de ese David que habían sido señalados como hijos de Dios, quienes fueron solo tipos o sombras del verdadero Hijo de Dios, quien en realidad vino antes que ellos. ¿Por qué? Porque teológicamente el Hijo es Dios eternamente engendrado. Así que el Señor Jesucristo en su papel de Hijo ha existido desde el principio porque Él es Dios y siempre ha sido eternamente Hijo. En Juan 1:18 dice, nadie ha visto jamás a Dios. Fíjense, el unigénito, el único Hijo de Dios que está en el seno del Padre, desde el principio Él es Dios, Él le ha dado a conocer. Por eso se manifestó Cristo en forma humana, para darnos a conocer a Dios, al Dios Trino. Esto es algo maravilloso. En el Nuevo Testamento, Jesús es el Hijo de Dios en dos sentidos. Es el Hijo de Dios como ese Adán, Israel y David, pero también es Hijo de Dios en la segunda persona de la Trinidad, con lo que Él hace, con lo que Él hizo. Él es el verdadero Señor. Esta verdad nos lleva a ese misterio de la encarnación, y esto resuelve esa tensión que encontramos en los múltiples títulos que se asignan en la Biblia como el Hijo de Dios, porque entonces ya vamos a saber que Él es el único Hijo divino. Juan llama a Jesús Hijo divino, y la palabra eterna se hizo carne y habitó entre nosotros, y Juan lo identifica a Él como el unigénito, el único Hijo, el Hijo del Padre, el Hijo de Dios. En el testimonio de Dios escritural, en la palabra de Dios, podemos ver que ese unigénito es monógenes. Ese monógenes significa unigénito o único, con lo que Dios en su infinita bondad nos permite identificar claramente a Jesús como el Hijo divino de Dios. Es el Hijo diferente a cualquier otro Hijo de Dios. Ustedes y yo tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, pero nos portamos, hermanos, como si ese título fuera barato, con una liviandad, con una hipocresía, con una debilidad hacia la tentación y al pecado, que es aterradora. Gracias a Dios por su paciencia y misericordia, y no nos ha tratado conforme a nuestra maldad merece, pero Él es el único verdadero. Por eso mi esperanza no es en lo que yo haga, es en lo que Él hace en mí. Ustedes olvídense que van a cumplir el papel. Si no pudo Adán, si no pudo Israel, si no pudo David, ustedes tampoco, ni yo, ni nadie. Mi única esperanza es Cristo en mí. Que entendamos eso, hermanos. Para poder tener una salvación tenemos que entender que Cristo cumple todos estos papeles y muchos más. Porque ahí está Noé. Noé también cumple el papel del Salvador. Pero bueno, y hay otros, Moisés y bueno, otros personajes. Yo lo resumí en estos 4 solamente para darles una idea de que tenemos que tener en cuenta el testimonio divino de Dios en cuanto a su Hijo. Juan el Bautista citó Isaías 43 identificó, él se identificó a sí mismo como el que preparaba el camino del Señor, el camino de Yahweh, de Jehová o Jehová, el camino de Dios hecho hombre. Juan el Bautista dijo que Jesucristo era mayor que él, porque vino antes que él. Pero ¿cómo si Juan era mayor? 6 meses mayor que Cristo. Pero dice, no, él estaba antes que yo. Estaba hablando de Jesucristo preencarnado. Él es antes, porque Él es Dios. Él es Dios. En Juan 5:18 también el apóstol Juan, a través de la inspiración divina, identifica al Hijo como igual al Padre, lo que llevó a esos líderes judíos a desear su muerte, la muerte de Jesús. El Espíritu Santo, inspirando a Juan, enfatizó la obediencia humana del Hijo al Padre. Se sometió teniendo la misma autoridad, el mismo nivel, es el mismo Dios, y se sometió al Padre, dando testimonio de esa filiación divina en Jesús. Juan 5:26 dice, porque como el Padre tiene vida en Él mismo, fíjense bien,
La seidad. La seidad de Dios significa que Él no depende de nadie, que no, Él vive por sí mismo porque Él es la vida. Dice, como el Padre tiene vida en Él mismo, fíjense, así también le dio al Hijo el tener vida en Él mismo. Jesucristo es Dios con vida propia porque también tiene la misma seidad del Padre. Él es, no va a ser, no fue, no será, no, Él es. No hay cambio ni variación, Él es. Esta afirmación de la seidad divina, es decir, que tiene vida en sí mismo, se refiere a la existencia del Hijo, no a una función de su encarnación. Por eso Juan 8:58 dice, antes que Abraham naciera, yo soy. Él declaró y eso, todo el mundo quedó paté. ¿Por qué? Porque ese yo soy es el griego ego eimi. Ego eimi, que significa yo soy el que soy, de Éxodo 3:14, cuando Moisés dijo, ¿y quién le digo que me mandó? Yo soy el que soy, yo vivo y existo por mí mismo, no dependo de nadie, Él es. Por eso es el mismo nombre divino del Señor. Y la existencia precedente de Jesús, antes que Abraham fuese yo soy, identifica a Jesús como el Hijo eterno. Así que finalmente el testimonio divino de Dios declara que Jesús, en Juan 17, Jesús oró para que Dios lo glorificara en la tierra, versículo 2, y describió la gloria que compartió con su Padre antes de la creación, en la eternidad pasada. Versículo 5. Además, cuando dijo que compartiría su gloria con los discípulos, ahí en Juan 7:24, es evidente que lo que los discípulos iban a ver después en Cristo era la gloria de Dios, la gloria de Dios en todos los escogidos, el reflejo de esa gloria de Dios en Jesús compartida, esa gloria compartida con el Padre eternamente. En otras palabras, Jesús como Hijo de Dios es uno con el Padre en su esencia divina compartida en esa Trinidad. Por eso Juan 10:30 dice, yo y el Padre somos uno. Yo y el Padre somos uno. Pero no solo el Evangelio de Juan manifiesta la deidad, la divinidad de Jesús, el Hijo divino, sin la cual nadie que pueda creer en esto será salvo. Si no creen que Jesucristo es Dios, no puede haber salvación. Mateo 1:23 dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo 26:63-68 habla de que habéis oído la blasfemia cuando lo acusaron de que se hizo Dios mismo. Mateo 28:19, cuando dice que bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que Dios mismo en otros, con otros autores identifica a Jesús como Dios en la tierra, a Jesús como blasfemo por los escribas y fariseos cuando se identificó con Dios. Se le acusó de blasfemia porque se hizo uno con el Padre. Y también es identificado con el Padre en esa fórmula bautismal, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí en Marcos 2:1-12 habla de cómo Él tiene autoridad para perdonar pecados. Oh, pero ¿cómo está diciendo que los pecados sean perdonados? El único que puede perdonar es Dios. Él lo demostró. ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados son perdonados o toma tu camilla y anda? ¿Saben qué? Él demostró que Él perdona pecados porque Él es Dios. En Marcos 4:35, en la tormenta, Él dice, y el viento cesó y sobrevivió una gran calma cuando Él dio la orden. Él hizo cosas que solo Dios puede hacer. Él demostró ser Dios en la carne. Lucas 1:35, cuando leemos que por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Proféticamente se le dijo a María, tu hijo va a ser llamado el Hijo de Dios. Jesús es designado como Hijo de Dios porque fue concebido por el Espíritu Santo en lugar de un padre humano. En conclusión, hermanos, Cristo es el testimonio de Dios que es espiritual, que es congruente, que es superior y que además es divino, porque es de Dios.
Él lo testifica. Él es el Hijo de Dios según su deidad. El testimonio de Dios es divino por la adoración que Jesucristo recibe y merece como el verdadero Hijo de Dios, que siendo aún de naturaleza humana plena, es más que un hombre, porque Él es mayor que cualquier otro Hijo de Dios sobre la tierra. La palabra de Dios muestra que a Jesús como partícipe de todos los atributos y funciones de Dios, compartiendo su gloria divina, lo que es más importante, Él es el único digno de recibir veneración formal con Dios mismo en todas las congregaciones cristianas de este planeta. En verdad, tal adoración solo es posible si Jesús es el Hijo de Dios y si Él es Dios. Algunas preguntas de aplicación final. Comprendemos, hermanos, que para todos los que somos hijos de Dios por la fe en Cristo, existe la necesidad continua y obligación moral y espiritual de confesar a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Entendemos eso? Vemos cómo solo quienes conocen al Hijo, como lo revela las Escrituras, tiene vida, la vida espiritual eterna que Dios promete en su nombre. Dimensionamos, hermanos, la realidad de creer que Jesús es el Hijo divino de Dios. Y si decimos, sí, ya entiendo, pastor, que eso es muy importante, saber que Él es Dios. Bueno, y si entonces decimos que sí lo creemos, ¿por qué no hacemos lo que Él dice? ¿Por qué no le obedecemos? ¿Por qué no lo tomamos como el verdadero Dios? Si decimos que sí, ¿por qué no le caemos de rodillas todo el tiempo ante su divinidad, poder y autoridad en obediencia incondicional? Nos tomamos con una liviandad. Ay, hoy sí tengo ganas de ir a escuchar. Ay, hoy no tengo, hoy tengo pereza. ¿Saben? Pertenecemos a la iglesia, al pueblo, a la congregación, al Israel de Dios. Pertenecemos a la iglesia que siempre ha reconocido y defendido esa deidad de Jesús, o ni siquiera nos interesa presentar defensa de esa sana doctrina que ahora tenemos en las Escrituras y que ahora nos ha revelado Dios. Confesamos continuamente lo mismo que los verdaderos discípulos de Cristo confesaron y que hoy continúan confesando y creyendo los verdaderos hijos de Dios. Buscamos, hermanos, diligentemente ese testimonio escritural de Dios y de la verdad de la deidad de Jesús. Sí estamos buscando en la palabra cómo se manifiesta esa deidad de Cristo, porque está por todas partes, es innegable. La deidad de Cristo está por todas las páginas de la Biblia, pero aún ni tenemos Biblia. Muchos ya se apegaron a la aplicación virtual. Y ni siquiera tenemos una Biblia física con la cual podamos llevar a la gente a decir, mira lo que dice la palabra. Saben, hermanos, estamos mirando a aquel a quien todas las Escrituras conduce, que es Dios y hombre a la vez, al único y verdadero Rey, al único y verdadero Adán, al único y verdadero Israel de Dios, al único y verdadero Hijo divino. Muchas preguntas, por tiempo paramos aquí. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu deidad, gracias por tu Hijo Jesucristo que has revelado a nuestro corazón para saber que Él es nuestra única esperanza, el verdadero representante. El primero falló, pero el segundo es perfecto y nos representa para darnos una genuina, total, absoluta salvación, porque es el único cumplidor de la ley por nosotros, Señor. El único pueblo escogido verdadero eres tú, Señor Jesucristo, y ahora en Cristo pertenecemos al Israel de Dios. Somos israelitas por genealogía espiritual, no física, Señor. Muchas gracias por esa esperanza. Ahora en Cristo somos reyes y sacerdotes por la fe en su obra, y ahora podemos reinar y gobernar con Él este universo. Permítenos, Señor, entender que tu Hijo divino es nuestro Señor y nuestro Dios, para que nosotros vivamos en obediencia plena a Él e incondicional. Te suplicamos la bendición de una salvación auténtica en creer todo lo que Jesucristo es por tu testimonio divino en la palabra, porque lo pido y lo suplico en los méritos de Cristo. Amén.